Costa Rica sigue en la piedra. No, que en esa no. Bueno, aunque esa piedra ganó las elecciones. Pero bueno, sí, seguimos en la piedra fiscal. Para cuando grabamos este programa, aún Charlie no era presidente y no sabíamos si la reforma fiscal pudo ser aprobada en el gobierno de Luis Gui o no. Acá, en el pasado, los diputados siguen corriendo como locos, aprobando, rechazando y volviendo a discutir literalmente miles de mociones que tienen que estar listas antes del 1 de mayo. Es como que un grupo de chamacos de noveno tratan de hacer una tesis de doctorado 2 días antes de la defensa y ni siquiera se terminan de poner de acuerdo si el tema es disertación epistemológica del peinado de Keylor Navas o un estudio clínico de Pache con Bromofex. Les decimos esto porque muchas de las cosas que vamos a hablar en este video habrán cambiado. Así que antes de decir que estamos desactualizados o mentimos descaradamente a nivel Celso, recuerde, venimos del pasado. Una reforma fiscal es un tema denso que puede definir qué modelo de país va a seguir Costa Rica a partir de ahora. Uno donde distribuimos mejor la riqueza o donde profundizamos las desigualdades que crecen día a día. Por eso mucha gente está preocupada de la atarantazón con que los diputados salientes están discutiendo ese tema. Tanto así que la nueva Asamblea Legislativa ya dijo, no rata, téngala adentro, no puede dejar ese tamal cocinando sin preguntarme si lo quiero con aceitunas o con huevo duro. Imagínense el despiche, si 57 no se ponen de acuerdo, ¿cómo hacen 114 diputados de 2 legislaturas para aprobar en unas pocas semanas algo tan grande? Es porque cuando usted y unos compas quieren escoger dónde monchar, pero en el grupo hay un anarco que no come en cadenas extranjeras, un judío kosher, un celíaco, un mae con dieta paleo y un crudo vegano nivel 7. Disculpe, ¿no hay algo de comer que no tenga carne? Las albóndigas. ¿Y en qué consiste esta nueva reforma fiscal? Esencialmente en 2 cosas. Lo primero, nuevos ingresos, transformando el impuesto de ventas en impuesto al valor agregado y haciendo que los servicios y no solo los bienes los tengan que pagar. Esto se llama aumentar la base impositiva. Y el segundo, recortando el gasto público, principalmente en salarios. El problema es que nuestra hemorragia fiscal se encuentra en la evasión y elusión de impuestos, pero ese tema prácticamente no se toca. O sea, la plata que dejan de pagar los evasores la vamos a reponer los empleados públicos y privados y los consumidores, principalmente los de menores ingresos. Es como si Costa Rica estuviera deshidratada en el desierto y tuviera enfrente un montón de naranjas, pero en vez de hacerse un delicioso juguito, nos ponemos a exprimir las piedras mientras las naranjas se ponen malas. Puesto en números, el déficit fiscal, o sea, la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno, se proyecta en un 7% del Producto Interno Bruto para este año. Pero la elusión y evasión fiscal está por encima del 8.2% del PIB, o sea, es mayor. Es decir, el gobierno central tiene que pedir prestado 7 colones a pesar de que le deben 8. Y esta reforma fiscal plantea generar 2 colones de ingresos nuevos, pero ingresos generados de impuestos regresivos, o sea, que afectan a la gente más pobre. Ya ve, no es que no queramos hablar de salarios públicos, pero ¿es esa la prioridad? ¿Es ahí donde está el hueco? No. Llegamos al punto que hasta le vamos a cobrar impuesto a las cesantías de los trabajadores privados a través de sus asociaciones solidaristas. Ajá, usted que se pasaba quejando de que había que recortar los derechos laborales en el sector público para ahorrar plata, bueno, pues ahora su salario del sector privado también se va a ver afectado, pero el dueño de su empresa no tiene que pagar un 5 de lo que debe. De hecho, con los topes a las anualidades, los impuestos a las cesantías y otro montón de medidas en el empleo público, solo estamos generando un 0.1% del PIB en ahorro, o sea, una 70ª parte del déficit fiscal. Es decir, estamos buscando donde no es. En el plenario se ha discutido ponerle impuestos a los libros, a la canasta básica, a su liquidación salarial pública o privada, a los ahorros de su asociación solidarista, su cooperativa, a la de los servicios de salud, a las medicinas, a la educación privada. Pero, por ejemplo, se aprobó una moción para seguir sin cobrar impuestos de renta a las zonas francas, a pesar de que la Organización Mundial del Comercio ya le ordenó a Costa Rica que tienen que desaparecer por ser competencia desleal de la más gacha. ¿Le parece justo? Es más, hace poco salió la noticia que, de nuevo, 1 de cada 4 grandes empresas de Costa Rica tiene el descaro de decir que no genera ganancias desde hace años, con tal de no pagar impuestos. Pero no sabemos quiénes son porque el Ministerio de Hacienda legalmente no puede exponerlos al linchamiento público. ¡Es el señor Dili! También preocupa que Teletica y La Nación quieren que recorten y recorten los programas del Estado. Claro, si ellos son de los que no pagan impuestos y hasta han tenido que ir a los tribunales por ello. Prefieren que despidan empleados públicos y que le cobren más impuestos a las pequeñas empresas y a los consumidores antes que ellos ponerse al día con sus obligaciones. Y sí,
Nosotros también nos enojamos cuando los empleados públicos nos tratan mal y tenemos muchos videos quejándonos de lo que hace el Estado. Pero la señora que me trata feíto en la clínica, por más desgraciada que sea, no es la culpable de la crisis económica. Además, señor troll de internet, ni Hapdeva, ni los bancos, ni la Caja, ni el ICE, ni Fuerza y Luz, ni Recope reciben plata de nuestros impuestos para pagar sus salarios. Un momentico, papito. Puta, vea cómo suena, que tiene ahí una motosierra. Ahora, hay algo en lo que básicamente todos los políticos tienen acuerdo, el IVA, o impuesto al valor agregado. Es un impuesto al consumo, igual que el impuesto de venta. La diferencia es que el impuesto de venta se paga únicamente en la transacción final. O sea, si yo compro un pan natillero en la panadería, en mi factura final aparece ese impuesto. En cambio, con el IVA, cada transacción intermedia también debe pagar impuestos. O sea, cuando el panadero compra la harina, cuando el de la harina compra los granos de trigo, etc. Pero no pagan más impuestos de los que hay ahora, sino que yo cobro por el valor que agrego al producto y me rebajo lo que ya pagué. Al final, siempre se paga el mismo 13%, pero de una manera más ordenada. ¿Y si no se aprueba la reforma fiscal? El país entrará en una grave crisis. El tema es que los impuestos al consumo tienden a ser regresivos, o sea, todos los pagamos por igual aunque seamos pobres o ricos. Y si yo gano una miseria y todo me lo gasto en arroz y frijoles, me va a doler más que si tengo un salariazo y ni cuenta me doy de lo que compro. Como cuando Johnny Araya pensaba que una caja de leche costaba 2 tejas. ¿Cuánto vale una caja de leche? Cerca de 200 colones. Esta reforma fiscal no aumenta el 13% de impuesto al consumo, pero sí se lo aplica a más cosas que antes, como a los servicios. Una reforma fiscal como la que nos proponen en esta ocasión, que se basa en impuestos regresivos, además de ser injusta, crea más desigualdad y corre el peligro de desacelerar la economía. ¿Qué hacen en otros países para que el IVA no genere desigualdad? A la gente pobre se le devuelven sus impuestos de consumo mes a mes. ¿Y qué hizo Costa Rica? Bueno, sus diputados votaron en contra de eso. Cuando trabajas para el gobierno no puedes controlar lo que sucede en el mundo, pero sí puedes controlar las reacciones que tienen las personas. Antes dijimos que Costa Rica se juega su futuro entre un país que decide redistribuir mejor su riqueza o quiere profundizar su desigualdad. Esta reforma fiscal es un gran paso hacia la desigualdad y más que eso legitima el robo sistemático y escandaloso de billones de colones que no se pagan en impuestos cada año. Con esa plata alcanza para construir 3 veces al año el sistema de tren interurbano elevado en la GAM. Pero más que eso, es dinero que estamos quitándole a nuestras clínicas, a nuestras escuelas, a nuestros agricultores, al desarrollo social. Es más, se aprobó una moción que elimina los destinos específicos de inversión social. Es decir, si antes decía el impuesto tal va para financiar el PANI, eso ya no es válido. O sea que las instituciones que dan atención social ya no tienen garantizado su presupuesto. Usted dice, yo pagaría más impuestos si se notara en la calle, pero en realidad debería decir, yo pagaría más impuestos si todos pagaran lo que les toca. Ahí es donde están los verdaderos criminales. Esas sí son golondrinas, que tienen siempre representantes en la Asamblea Legislativa para impedir que el Ministerio de Hacienda pueda levantarles el secreto bancario o realizarles un registro de accionistas finales para darnos cuenta quiénes son. Esos maleantes son los que deberían de estar en la tele todos los días, para que nos demos cuenta de quiénes son los culpables de un déficit fiscal que tiene Costa Rica al borde del precipicio. Pero aún así, la clase empresarial tiene tanto poder político que logra imponer una solución que no jode a la mayoría y beneficia a ellos. ¿Y usted se va a dejar? Escucha, Steven, no estás mintiendo cuando eres el alcalde. Solo es política. Ya esto no se trata de defender al candidato por el que votamos. Tanto Carlos Alvarado como Fabricio Alvarado y sus partidos apoyan de lleno esta reforma. Por eso se ve mal cuando alguien de Coalición Costa Rica llama a hacer algo para que la gente no apoye la huelga del 25 de abril, intentando coartar los derechos democráticos de las personas a manifestarse. Muy bonito, aplaudimos a los manifestantes en Nicaragua, pero en Costa Rica los seguimos satanizando. Entonces, ¿qué? ¿La presión de la gente es más efectiva en estados de Facebook que en las calles? Ish. Y señor Fabrilover, deje de echar la culpa de toda la gente que no votó por Fabricio y su partido. Su partido y su candidato también nos quieren encebollar. ¿Y usted ya les reclamó?